So this is your lowest sector of the vineyard, Eugenio Bustos. What is the typical soil profile here? Exactly. Here we have this soil pit where we can see this soil profile. In this case, we have a small size of materials. So we have sealed, sandy sealed soils, and you cannot see any rocks. I mean, it doesn't mean that you don't have it, but they are like 1.6, 1.8 meter deep. So these soil are a little bit more cooler. This soil takes a little bit longer to have the correct maturity in grapes, and this is our soil for Cabernet Sauvignon. Excellent. Here we're in your La Consulta part of the vineyard. Can you tell me about the typical soil profile in your La Consulta section? Yes, sure. In this soil profile, we have 60 or 80 centimeters of soil that has some texture of, it has a texture of sandy seal soil also. And then you can see these rocks that are very colorful. These rocks are colorful because it appears different minerals like micas and feldespatos in Spanish. So that's why it's pretty colorful. It doesn't mean that it's not there's not plenty of limestone in this soil, but you cannot see it as you will see it then in Altamira. But these soils and Eugenio Bustos also are plenty of limestone. Excellent. And what is the kind of best performing variety for you in these soils in La Consulta? For us, the best variety of La Consulta is Cabernet Franc. Excellent. So here we're in your highest part of the estate in Paraje Altamira. What are the soil profiles in Paraje Altamira? Yes, exactly. Here in Paraje Altamira we are at 1,100 meters above the sea level, and the soil profile is very characteristic here because you can see the whole profile full of rocks, and I mean that the texture is sandy, but it's blended. They are full of rocks, and as you can see, they are whites. Because this is because of the limestone. Here in this case the limestone is all surrounding the rocks, and as you can see the roots, they can go deep and they have no problem with these rocks, and they love limestone. What is best here in Paraje Altamira? For us here the best is for Malbec. Okay. It's the place for Malbec. Excellent. Entonces tienes 3 terroirs adentro de la celia. ¿Me cuentas un poco cómo has decidido qué perfil de suelo va a funcionar mejor para las cepas? Bien, nosotros tenemos 3 geografías en un mismo paño, en un mismo viñedo, y nosotros primero lo que hicimos fue elegir la fracción, la porción, el polígono homogéneo dentro de cada una de estas 3 geografías que a nuestro entender mejor iban a representar el lugar. Entonces, para el caso de Paraje Altamira, elegimos un polígono que está representado por la cepa Malbec. Y la verdad que históricamente el Malbec nuestro en Paraje Altamira tiene cualidades que son extraordinarias. También lo son en La Consulta, en Eugenio Bustos, pero en términos cualitativos consideramos que es mejor la zona de Paraje Altamira. ¿Qué características te da el Malbec de Altamira? Hay muchas Altamiras dentro de Altamira, pero nuestro Paraje Altamira tiene la fineza de la región, tiene la elegancia, tiene esa austeridad, y sobre todo el principal atributo consideramos que están en boca. ¿Sí? Hay un marcado dejo mineral sin ser preponderante, porque también tenemos granulometría fina en el suelo, entonces eso también te da un poquito más de sucurosidad. Y bueno, y conforme sean las distintas añadas, hay añadas que se van a manifestar más la parte floral, que es tan típica de la región, y hay otras añadas que hay mayor presencia de fruta más tipo negra. ¿Sí? Perfecto. Y contanos sobre La Consulta.
Bueno, la Consulta es una región dentro de San Carlos con mucha historia. De hecho, nosotros teníamos una marca que es la Consulta y Finca La Celia cedió esa marca para que se pueda crear esta IG. Entonces es un lugar con mucha historia y nosotros tenemos también una historia muy linda del Cabernet Franc de La Celia en Argentina, siendo uno de los primeros, por no decir el primero, en elaborarse como variedad única y colocar el nombre de la cepa en una etiqueta. Entonces nosotros cuando empezamos a vinificar los distintos polígonos de la zona de la Consulta, considerábamos que de todos el que mejor expresaba el lugar era uno que es el 5, que tiene la cepa Cabernet Franc. Entonces como que hemos unido lugar con historia. Y el suelo, a diferencia de Paraje Altamira, es mucho más pesado, es mucho más profundo, tiene el mismo origen, que es el aluvional, y tiene composición calcárea, pero también hay otros minerales, otros tipos de piedras, y hay material fino, como hay un poco de arena, hay un poco de limo, y eso hace que nuestro Cabernet Franc pueda enraizar bien, profundizar bien, y nos da esa característica de taninos reactivos y esa dona en boca que lo hacen realmente único. Fantástico. Y de última, Eugenia Bustos. Bueno, Eugenio Bustos es, como habíamos hablado anteriormente, Eugenio Bustos es un lugar, es un distrito dentro de San Carlos. Y en este lugar debe el nombre al fundador de la bodega, que fue don Eugenio Bustos, y nosotros con este vino queremos rendir un poco homenaje, un tributo al fundador, y qué mejor que hacerlo con una cepa como lo es la Cabernet Sauvignon, que es por lejos la cepa más conocida, más cultivada en el mundo. Este Cabernet Sauvignon en este lugar, que es un lugar de suelos muy profundos, también son suelos más fríos, con mucha granulometría fina, hay pocas piedras y las piedras que hay están por debajo de los 2 metros, entonces nos da un Cabernet Sauvignon totalmente distinto a lo que podríamos conocer de la zona de Mendoza, ni mejor ni peor, distinto. Entonces es un Cabernet de piel y hueso que le llamo, es un Cabernet sin músculo, con mucha fineza, con una presencia tánica, pero son taninos de granulometría bien fina, bien marcada, y la parte aromática también, al igual que en el caso del Malbec, va a estar dada según cómo haya sido la marcha climática. Hay años que han sido un poquito más cálidos de lo normal, entonces hay mayor presencia frutal, y hay otros años que han sido un poco más frescos, entonces aparecen más los aromas más especiados y más de la familia de las peracitas. Pero siempre está bien marcada ese esqueleto sobre el cual se apoya el vino, esa arquitectura, ese hueso que es de muchísima fineza y refinamiento. Excelente. Qué mundo descubrir adentro de La Celia. Gracias. Gracias.